Nunca como estas Navidades supo nuestro pueblo de la abundancia, y más cálido que nunca resulta este año el espíritu navideño. ¿Y quién dijo que iban a faltar en la mesa cubana los tradicionales turrones españoles? Desde Alicante llegan al puerto de La Habana 1,5 millones de libras de turrones de diversos tipos, que son la mejor respuesta a los infundios contrarrevolucionarios, según los cuales no comeríamos este año los dulces de Navidad. Las granjas del pueblo proveerán todos estos ejemplares. Las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos, y ni el típico lechón asado nos faltará. Muy temprano, el día de Nochebuena, el pueblo acude a los mercados a comprar el lechón, las viandas, los turrones y demás complementos de la cena. Los pollos y los pavos de las granjas del pueblo salen de los asadores a manos del pueblo. La demanda es enorme. Sean bienvenidos, familia. Aquí nos encontramos una vez más desde el Malecón de La Habana, uno de los pocos sitios que nos quedan a nosotros los cubanos, uno de los pocos sitios en los que podemos venir, relajarnos, contemplar este hermoso mar. Se sabe que en otros países se celebra la Nochebuena, las personas se reúnen en familia, todos disfrutan de una cena, se reparten los regalos, la tradición. Aquí en Cuba, lamentablemente, eso está bien difícil, y eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Pues nada, nos dirigimos a 10 de octubre porque vamos a hacer unas diligencias por allá, y de paso les estaré mostrando las calles y qué están haciendo las personas a tan solo unas horas de esta memorable fecha. Nos encontramos caminando por la calle Campanario. En el video de hoy estaremos visitando la Casa de las Navidades en La Habana, el único sitio donde niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar un poquito de las Navidades en Cuba. Mientras el mundo se ilumina para celebrar la época más bonita del año, Cuba se encuentra cada día más apagada. A medida que pasa el tiempo, la lista de carencias va creciendo y se van sumando nuevos retos para la vida del cubano de a pie. Las Navidades han adquirido un matiz melancólico. A medida que se acaba diciembre, la atmósfera se tiñe de nostalgia. Las festividades que en otros tiempos se vivían se han vuelto un desafío para el cubano. Tener a la familia reunida y disfrutar de un pedazo de cerdo se ha convertido en un lujo que muchos no pueden permitirse. Los días que deberían ser de alegría y celebración se sienten cargados de un profundo silencio. Se escucha a lo lejos la inocente risa de los niños, pero en muchos hogares la tristeza es el plato que se sirve sobre la mesa. Algunas familias se reúnen, pero la conversación está marcada por la preocupación y las anécdotas de aquellos que han tenido que partir en busca de un futuro mejor. A menudo se habla de la escasez de alimentos, la inflación y los sueños que cada día parecen más inalcanzables. Imagínense una Navidad a oscuras. ¿Cómo se le explica a un niño que la magia no existe aquí donde vive?
Hoy la Navidad para cada padre cubano significa angustia y desesperanza. Significa que las sombras se han apoderado de un país donde las esperanzas son un vago recuerdo del ayer. Los gritos de alegría se escuchan en las casas cuando ponen la corriente luego de varias horas de apagón. A lo lejos resuenan las voces de los ancianos recomendando a los más jóvenes: hagan lo que tengan que hacer bien rápido, que después la vuelven a quitar. ¿Acaso tener electricidad no es algo básico y normal en todo el mundo? Ciertamente así es como se está viviendo en Cuba, donde en muchos lugares se ha vuelto a recurrir al carbón, no porque deseen hacer una comida deliciosa en sus brasas, sino porque ya el gas no es una alternativa. Las colas se extienden cada mes en su búsqueda y todo esfuerzo es en vano porque no hay en ninguna parte. El precio de una balita de gas en el mercado negro ronda sobre los 65 a los 70 dólares. ¿Cuánto cuesta una balita de gas en tu país? Déjamelo saber en los comentarios. Muchos anhelan tener la oportunidad de saborear un plato de comida antes de que se termine el año. Y aunque algunos piensen que es una exageración de mi parte, esa es la súplica de muchos, quienes a veces comen un pan o algo insignificante en el día para engañar el estómago. Cuba es un país donde los adultos se malalimentan para garantizarle a los más pequeños de casa algo para su crecimiento, donde últimamente el pollo solo se consigue por paquetes o cajas y donde comer carne es un lujo y los más necesitados esperan pacientemente por las ferias que se realizan los fines de semana para poder comprar lo que sus bolsillos le puedan permitir. Sin alternativas y con opciones limitadas, atravesando una de las navidades más tristes de la historia, donde las clases sociales se acentúan cada vez más y donde cada día que pasa se suman más personas a pedir limosnas a la calle, donde el padre trabajador que madruga día tras día para traer el pan a la mesa de su casa sufre de ansiedad ver a su hijo llorar por una confitura o simplemente al escuchar la típica frase: "Tengo hambre, papá". ¿Podremos formar una familia entre tantos problemas o enamorarnos sin temor a ser separados por un parol, una visa? O quizás la típica frase que repiten muchos jóvenes: mejor me caso con un extranjero para poder tener un futuro mejor. La difícil tarea de recorrer múltiples lugares en busca de lo más económico no es una solución definitiva. Ya una vez comprados los alimentos, tienes que estar al pendiente de que no se te echen a perder con los apagones. A veces esto último está a punto de suceder y hay que cocinar toda la comida o regalársela a los vecinos. Aunque cabe resaltar que hay personas que esperan hasta el último instante, pero en la mayoría de los casos se ven obligados a botar la comida. Incluso si se llega a conseguir algo y si hay algo de comer en la mesa, la triste realidad es que miles de familias se encuentran fragmentadas. ¿Podrán alguna vez esos abuelos volver a ver a sus nietos? Se acerca fin de año y las lágrimas se hacen notar por la mesa vacía. Risas, canciones y alegrías pertenecientes a un pasado que ya no volverá. En las calles de La Habana el sol se asoma tímidamente entre las nubes grises, como si temiera iluminar la cruda realidad que se vive en cada rincón. Los edificios, una vez majestuosos, ahora muestran cicatrices de un tiempo mejor, con paredes desgastadas y balcones que nos muestran su existencia en un hilo de esperanza. Las colas se convierten en rituales diarios donde la paciencia es la única moneda que parece tener valor.
Las familias se han visto obligadas a racionar lo que tienen, a transformar lo poco en algo y encontrar maneras de sobrevivir en un mundo que parece ignorar su sufrimiento. Las calles de Cuba son un reflejo de la lucha y la supervivencia. Cada día es una batalla, cada sonrisa es un triunfo y cada lágrima es un recordatorio de lo que se ha perdido. Después de la lluvia y a la salida del sol, se hace muy común ver derrumbes alrededor de toda la ciudad. Y es que las construcciones en La Habana son muy antiguas. Esto es algo que viene sucediendo desde hace múltiples décadas. Si ven a múltiples personas caminando por el medio de la calle, esta es una de las razones principales. Evita caminar por la acera y hacer estancia debajo de los balcones que estén en mal estado. La compra y venta de todo tipo de productos ha sido la fuente de ingreso de millones de familias en la isla. Las personas salen a las calles a vender lo que sea. Algunos tienen que vender hasta lo que no tienen para poder comprar algo de comida. En el basurero de la esquina se alcanzan a ver la formación de oaxacones. Lo único bueno de esto es que se comen las larvas de los mosquitos y estos no llegan a procrear. Ese es el lado positivo. El lado negativo es el mal olor, la suciedad, la contaminación, la propagación de epidemias. Todo esto y mucho más es lo que se observa en cada esquina de La Habana. Good money, money. El cubano siempre está en las calles de un lado a otro, tratando de luchar y tratando de buscar el sustento diario. Algunos se sientan o se paran en las afueras de sus casas con una carretilla o con los deseos de emprender algún negocio, pero esto último se dificulta aún más. Muchos son golpeados por la vida, pero intentan salir adelante con los pocos recursos y posibilidades que ésta les deja. Algunos negocios abren 24 horas. Eso sí, a veces las personas deciden trabajar 24 horas para tener una mayor fuente de ingresos. Esto en ocasiones hace que se queden dormidos en medianoche. Esto hace proclive los hurtos, los robos al descuido y muchas otras cosas más de las que estaremos hablando más adelante. La música hace que muchos se olviden temporalmente de sus problemas, pero luego de vuelta a la realidad vienen las carencias, vienen los contratiempos y las necesidades. Estas últimas les hacen recordar que la dura vida que se está viviendo no permite distracciones. A veces el tiempo no se puede perder y hay que emplearlo en cosas útiles. Hay que buscar el pan del día a día, hay que garantizar los frijoles. Algunas familias cuentan con muy bajos recursos y hasta a veces no tienen ni para darle de comer a sus hijos. Esto conlleva a que salgan a zonas turísticas en busca de algunas obras de caridad. Desde siempre se ha visto que vienen muchas personas desde otras provincias a trabajar en la capital. Los trabajos que a veces se llegan a conseguir son los de visitalcero, albañil, vendedor de viandas o mensajero de cafeterías y restaurantes. Para este último es necesario un medio de transporte. Aunque todo se escuche sencillo, nada es lo que parece. Se necesita obtener la dirección de La Habana y sacar un permiso de trabajo para ejercer estas actividades. La Habana les ofrece mejores oportunidades que sus provincias natales. La mayoría vienen con la esperanza de poder ayudar a su familia. Si aquí las cosas están difíciles, imagínense en el oriente de nuestro país. Así luce un negocio mediano en Cuba. Aquí se vende comida, líquidos y confituras, además de los cigarros que bastante caros que son.
Nos estamos adentrando en la calle Reina, una de las más concurridas de toda La Habana. Aquí se ven todo tipo de cosas. Las personas van de un lado a otro en busca de los alimentos, en busca de poder vender el próximo artículo. Vamos a ver qué transporte podemos conseguir que nos lleve a nuestro destino y de paso vamos a estar viendo cómo se encuentran los alrededores del Parque de la Fraternidad. Normalmente después de las 5 de la tarde eso se encuentra colapsado de personas, ya que es el horario en el que todo el mundo sale del trabajo y los niños también salen de la escuela. Cabe resaltar de que hay un déficit muy grande de combustible y que cada día son menos los taxis colectivos que se encuentran trabajando. La guagua pasa cada 3 o 4 horas, si es que pasa. Cuando pasa antes de tiempo no para porque va repleta de personas. En los últimos días el dólar ha bajado considerablemente en el mercado informal. Muchas personas están aprovechando y están acaparando dólares, porque muchos estiman de que en enero la cosa va a volver a subir y esta vez mucho más de como estaba en el cambio que llegó a estar a 335 pesos por un dólar. Muchas personas se rigen a cómo está el cambio por lo que marca el toque. El cubano tiene memoria a corto plazo. Esto ha sucedido en más de una ocasión. Lo que se alcanza a ver en las redes sociales estos últimos días son muchas personas comprando y unas pocas vendiendo. También se alcanzan a ver muchos perfiles falsos vendiendo sumas exorbitantes de dineros a precios irrazonables. Lo que sucede en Cuba es que el precio del dólar baja, pero los precios de la comida y los servicios se mantienen igual, y en algunos casos van en aumento. Muchos piensan que es una estrategia que se está llevando a cabo para acaparar dólares. Los más necesitados son los que más sienten el impacto de la inflación galopante que se vive en el país. En el 2025 se planea dolarizar aún más la economía, pero ¿qué impacto traerá esto para nuestra sociedad? Desde que los productos subieron de precio considerablemente en las tiendas MLC, las personas prefieren destinar sus dólares a las MIPYMES. Estas últimas no poseen precios súper baratos, pero por lo menos brindan la oportunidad de poder conseguir algo más o menos económico en la medida y en las posibilidades de cada cual. Aunque debido a los bajos salarios, la mayoría de las personas no pueden ni tan siquiera acceder a los productos más económicos que estas pequeñas empresas ofrecen. En estos duros tiempos el pueblo se sostiene a base de embutidos, grasas y azúcares. Es muy común encontrarse esto en cada esquina. Donde quiera que se vea una cola, o sacaron el pan o hay picadillo por la libre. A medida que avanzamos a nuestro destino, se alcanzan a ver calles llenas de personas vacías. Personas vacías sin orientación, que deambulan por las calles en busca de una respuesta, tratando de conseguir lo más barato, tratando de buscar la alternativa para llenar sus hogares de aunque sea una sonrisa y despedir este año como una familia decente. Si se llegan a observar algunas paradas vacías, no es que no haya personas, es que todos eligen concentrarse en un mismo lugar. La gente sabe que no hay transporte y por lo tal todos quieren estar en la primera parada para ser los primeros. Saben que no tienen oportunidad en segundas y terceras paradas. Esto es algo que vamos a estar viendo en 2 minutos.
La crisis de combustible ha transformado la ciudad en un laberinto de frustración y largas esperas. La escasez del transporte público ha convertido el simple acto de desplazarse en una odisea. Aquí vemos a la señora llevándole un caramelo al anciano, el cual le dio una hipoglicemia de no haber comido nada en todo el día. Las personas se encuentran en las paradas observando con impotencia cómo pasan las horas. No todos cuentan con 200 pesos para tomar una máquina. Para un trabajador que gane un salario medio en Cuba de 5,000 pesos y necesite desplazarse de un municipio a otro, su sueldo se resumiría en 25 viajes de tan solo ida sin contar el regreso. No queda otra opción que esperar por el espejismo de las guaguas o hacer uso de las piernas. Cada día el cubano hace todo lo posible por llegar a su trabajo, llevar a los niños a la escuela y cumplir con los mandados de la vida. Pero hoy el tiempo parece haberse detenido. Definitivamente la crisis de combustible ha transformado la vida en Cuba. En breve estaremos viendo lo que se forma actualmente para coger una máquina. Nos encontramos caminando por las calles del 10 de octubre. Vamos a ver si nos podemos encontrar la casa donde se celebran las Navidades en Cuba. Nos dijeron que era por Santo Suárez y que era un sitio muy alumbrado. Bueno, vamos a llegarnos hasta ahí a ver si la podemos localizar. En las fechas como esta, las personas, bueno, el que puede, espera para comerse un pedacito de cerdo. Y en eso se basa la alegría del cubano. ¿Saben lo que es esperar un año entero y reunir un poquito de dinero para darse el gustico con la familia de comerse un pedazo de cerdo? Caballero, eso en cualquier país del mundo se puede hacer cualquier día. No tiene que ser fecha festiva ni nada por el estilo, ¿saben? Pero bueno, pasa que aquí en Cuba, lamentablemente por la situación que existe, por las carencias y por todo lo demás, las personas tienen que hacer eso.
Y lo que sí he notado es que los que tienen cerdos que por esta fecha, ¿sabes?, como venden las libras, tratan de vender un poco más barato que el negociante como tal, ¿saben? Y los pocos que tienen la posibilidad aprovechan para comprar su pedacito de carne. Esto se puede ver en todas las avenidas y calzadas principales. Y las entrecalles también, la gente, ¿saben?, como no cuentan con la licencia, esperan que sean más de las 6 de la tarde para poder vender sus mercancías. Bueno, esto se ha visto año tras año. Pero este año sí, no he visto mucho como en años anteriores. Este año la cosa está peor. A medida que avanza la noche, los rostros se vuelven más serios. En cada esquina la vida se desenvuelve en una danza de sombras y susurros, donde la esperanza y la desesperación se entrelazan en un abrazo doloroso. Los que pueden se reúnen alrededor del fogón donde cocinan lo poco que han conseguido en el día. En el medio de la noche, un hombre mayor se sienta solo en un portal. Sus ojos cansados y llenos de historias observan el vaivén de la vida a su alrededor. Los que han vivido en La Habana durante décadas han visto cómo la ciudad ha empeorado. Las noches siguen estando vacías. Su única compañía son los recuerdos de tiempos pasados cuando la vida era más fácil y las noches estaban llenas de promesas. Bueno, nada, mi gente, aprovechando la luz de un carro porque esta calle está completamente en la oscuridad, les digo que estoy llegando al sitio, en breve se los voy a mostrar. Saben, se ven por acá un grupo de personas ahí como que tomando fotos, haciendo videos y un Santa Claus que, wow, vean eso, familia. En medio de la oscuridad y las carencias se encuentra una casa que trae un poco de alegría y esperanza al pueblo cubano. Decorada con luces y muñecos inflables, da la bienvenida a cientos de personas que vienen desde largas distancias para hacerse videos y fotos, las cuales luego envían a sus familiares y comparten en las redes sociales. La Navidad en Cuba se siente distante. Es un deseo añorado en los corazones de los cubanos. Recorrer largas distancias y atravesar calles oscuras no fuese necesario si todos tuviesen un pedacito de Navidad en sus hogares. Por lo menos queda la experiencia de un momento único en el año, el recuerdo de una foto y la satisfacción de haber podido vivir un ratico agradable en compañía de los nuestros. La realidad es que miles de cubanos vienen a este sitio desde el 2022 a celebrar un pedacito de las Navidades, ya que no cuentan con las posibilidades de organizar unas fiestas navideñas en sus hogares, ni mucho menos de llevar a sus familiares a los cayos ni a los hoteles, donde también se celebran este tipo de eventos. Nada, familia, por acá estamos, como ya les había dicho anteriormente, esta era la casa, la única casa en toda Cuba que tiene todos estos muñecos que celebran las Navidades, donde todos los cubanos vienen a hacerse la foto. Esta casa queda ubicada aquí en Santo Suárez, municipio de 10 de octubre. Así que nada, familia, si les ha gustado este videito y si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y déjenme su like por allá abajo. Nos vemos en un próximo video.